Bienvenidos a todos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca del campo magnético y solenoides. Muchísimas gracias Minecraft Ever Animations, ya esta es la segunda vez que me has recomendado un episodio, gracias. Listo, empecemos. Acá, para no hablar tanto y mejor escribir, coloqué la definición de qué es un campo magnético. Es un campo vectorial, es decir, la flechita de ahí de arriba, ¿ustedes la conocen? Como por ejemplo cuando hay una fuerza vectorial se describe de esa manera, el cual describe una distribución de fuerza magnética en un espacio o en una región determinada, es decir que se va a estar moviendo diferentes direcciones, ¿sí? Entiendan mis garabatos por favor. Listo, pero además tú me preguntaste que había un campo eléctrico y le cuento que un campo magnético no es igual a un campo eléctrico. ¿Cuál va a servir para el solenoide? Ahorita ya les explico. Pero ¿qué significa un campo eléctrico? Es una región, vamos bien por ahí, pero que cuenta con interacciones de un carácter eléctrico, es decir, de cargas. ¿Sí se acuerda de carga y carga prima en ley de Coulomb o algo así parecido? Eso es lo que vamos a encontrar en campos eléctricos, pero no van a haber movimientos. Así que quiero que ustedes analicen esta palabra de acá. Flujo. Para ustedes, ¿qué es un flujo? Cuando digamos un río fluye o cuando hay un flujo de agua en una tubería. Para ustedes, ¿qué es un flujo? Es un movimiento, ¿cierto? El flujo es característico de este o de este, del campo magnético o del campo eléctrico. ¿Cuál es el que se mueve? Les voy a dejar pensar. El campo magnético, muy bien. ¿Por qué? Porque tiene una distribución. La fuerza magnética se puede mover y se podrá notar con intensidad saliente e intensidad entrante a lo largo de todo un solenoide. Y el campo eléctrico era acerca de solamente unas interacciones entre cargas estacionarios. ¿Flujo? ¿Cuándo? Bueno, que este tema no se va a complicar mucho. Solamente piensa en un solenoide como si fuese un cilindro, una tubería, puede ser, en donde hay alambres enrollados a lo largo y al través de esta tubería. También vamos a encontrar unos círculos, los cuales son las intensidades. Van a haber dos tipos de círculos, unos que tienen un punto adentro y otros que tienen un X adentro. Es como jugar tricky, hay X y hay círculos, ¿sí? Entonces a eso me refiero. Va a haber una intensidad saliente y va a haber una intensidad entrante, siempre y cuando se tenga la regla de que el punto es para saliente y el X es para el entrante. Listo. También va a haber una corriente a lo largo de todo este solenoide, la cual va a ir de intensidad a intensidad, de la saliente a la entrante, y así. Acá lo denoto. Saliente, entrante, sube y baja, sube y baja. Sencillo. Pero no nos podemos quedar con corrientes, ni tampoco con intensidades nada más. Debemos buscar diferentes datos. Y es de dónde entra la corriente y de dónde sale. Pues entra por la entrada y sale por la salida, claro. Ahora va a haber una corriente denominada como IC, que sería la corriente continua en todo este solenoide. Algunas personas solo lo llaman I y está completamente bien. Para la corriente entrante va a ser denominada como más y para la saliente va a ser denominada con un negativo. Ahora también hay una B. Esa B es lo que nosotros buscamos, es el campo magnético, lo que es tan importante de solenoide. Eso es lo que necesitamos. Si el campo magnético está por fuera de aquel solenoide, va a ser casi igual o igual a cero, solamente se encuentra por dentro. Listo, teniendo en cuenta que la corriente va así hacia la izquierda, ¿qué otros datos necesitaremos? Digamos que este es el contorno en donde sale y acá se forma otro campo magnético. Bueno, lo podemos calcular utilizando la ley de amperes. ¿Qué es esa ley? Ustedes dirán. Pues le cuento que es una ley bastante electrostática, en donde podemos calcular el campo magnético yendo para un lado y yendo al otro, utilizando el número de espiras. El número de espiras es lo que dibujé con azul. Todo ese movimiento circular de intensidad a intensidad para adelante y para atrás. Entonces acá coloco otro ejemplo, en donde tengo unas espiras. Esas son las espiras que nosotros buscamos. La intensidad se marca cuando llega al punto extremo de los solenoides, o la amplitud, como en física se denomina. Posteriormente voy a hacer otro dibujo, pero ustedes dirán ¿por qué lo estoy haciendo? Bueno, para notar algunas cositas. Acá voy a dibujar los círculos con los puntos y las X, claro, pero eso se tiene que juntar. Los círculos no pueden quedar así por todo el lugar. ¿Por qué? Si hay alguna brecha, si hay algún espacio entre aquellas intensidades,
Eso significa que el campo magnético se puede distorsionar a lo largo de todo este solenoide. Es decir, que las corrientes también pueden tener algunas fallas. Por eso es que si digamos uno raspa mucho un alambre o si uno corta en pedazos un alambre, no va a tener la misma eficiencia que cuando estuvo nuevo. Bueno, saben que las corrientes van a la izquierda o van a la derecha, en este caso a la izquierda. Pero voy a denominar un pequeño cuadrado, un rectángulo. Y ustedes saben que el cuadrado o un rectángulo tienen 4 lados, ¿cierto? 1, 2, 3 y 4. Perfecto. Ahora, ¿para qué nos sirve ese rectángulo? Para aplicarlo en una ecuación, por supuesto. En términos matemáticos, esa ley de Ampere se puede definir de esta siguiente forma. La integral de línea, así se describe integral de línea, del contorno, que estamos hablando acerca de una trayectoria específica, del campo magnético vectorial por la distancia lineal, significando una región determinada, completamente cubierta, bajo los límites del contorno que ya hablamos. El rectángulo que teníamos anteriormente, esa es la distancia, es igual a mu sub 0, que ya les explico qué es, y la I. Listo. Entonces, mu sub 0 significa permeabilidad magnética. Más específicamente es la cantidad de fuerza emitida por una corriente eléctrica. Además, I significa la corriente total. Tenemos que encontrar algo interesante en este caso, y es que la trayectoria cerrada, sí, esa puede ser la distancia, pero necesitamos una distancia lineal como ya les dije anteriormente, y esa distancia debe ser paralela al flujo de la corriente. ¿No entendieron? Está bien, si no entendieron, acá les explico más detalladamente. Para expandir un poco más esta ecuación, se hace lo siguiente. Se coloca integral 1 por la línea número 1 que hicimos del cuadrado, ¿sí se acuerdan? Del campo magnético multiplicado por la distancia 1 vectorial, más la integral 2 del campo magnético por la distancia 2, más integral 3, y ustedes ya saben que seguirá, ¿cierto? La misma sucesión, acoplando distancia con línea espacial. Y después integral 4. ¿Por qué 4? Porque teníamos 4 lados. Eso es igual a mu sub 0 multiplicado por I. Eso no cambia. ¿Cuál de todas esas 4 vamos a estar utilizando? Exacto, vamos a estar cancelando algunas. No todas nos pueden quedar. Volvamos y traigamos el dibujo. Pero esta vez no le voy a colocar todos los círculos. No crean. No, tampoco. Si la corriente iba toda hacia ese lado y teníamos el rectángulo de esta forma, en donde había denominado 1, 2, 3 y 4, si no estoy mal, revisen a ver si así es que fue, todos los que vayan hacia arriba serán expresados en coseno de 90. Coloquen coseno de 90 en sus calculadoras a ver cuánto les da. Les da 0. Perfecto. Y los que van horizontalmente, sea a la izquierda o a la derecha, van a ser expresados en coseno de 0. O de 180. Coloquen eso en sus calculadoras, les da más o menos 1, ¿cierto? Bien, ya teníamos, a ver, 2. 2 va para arriba o para abajo, claro. Entonces puede ser un coseno de 90 o de 270, que da 0. Entonces se cancela el 2. El 4 va para arriba o va para abajo. Entonces puede ser 90 o 270, significando 0. Se cancela el 4. El 3. ¿Qué es lo único que sucede con el 3? Sí, el 3 puede ser que tenga el coseno de 0. Pero ¿qué les había dicho yo anteriormente? De que el campo magnético por fuera de aquel solenoide es casi igual o igual al 0. Es decir, sí, ustedes ya saben que viene, que se cancela y significa 0. Muy bien, ya le vamos cogiendo bastante el tiro. Ahora es solamente colocar la única que nos sirvió, que fue la integral número 1. 1 campo magnético multiplicado por la distancia lineal 1. Bien, eso es igual a mu sub 0 por IC. Porque es ese espacio, ahora ustedes pensarán. Vamos a colocar acá el número de espirales, que no lo coloqué antes para no confundirlos. Número de espirales. Esto de acá es supremamente importante por el dato que ya les había explicado anteriormente. Bien, pero necesitamos desenvolver o desintegrar esta integral. Lo que hacemos por la clase de integrales definidas es que se saca el campo magnético y se multiplica por la integral de la distancia lineal. ¿Sí se acuerdan? Creo que no, algunos de ustedes creo que no han visto ese video. Eso es igual a todo lo que estaba en el otro lado, normal, como siempre. Pensemos un momento y averigüemos la integral de la distancia lineal a qué es igual. Eso es lo que se conoce como longitud, con una L. Sí, o con una L mayúscula, una L minúscula, que se diferencia de la I. Esa longitud, claro, es la longitud del solenoide.
Así que nos quedará campo magnético multiplicado por la longitud es igual a la permeabilidad multiplicado por el número de espiral por la corriente total. Ahora sí, yo le quité el vector a esta longitud, perdón acá, listo. ¿Por qué? Porque ya no es un vector, ahora es una magnitud escalar, ya que es solamente dependiente de un valor numérico y no depende de ninguna dirección o sentido, es decir, módulo. Bueno, esto se pasa al otro lado a dividir para poder despejar lo que necesitamos, que es el campo magnético. Nos quedaría, campo magnético es igual a la permeabilidad multiplicado por el número por la corriente sobre la longitud. Pero acá es lo interesante, y es que vamos a aplicar la densidad. ¿La densidad de qué? Del número de espirales. Por tanto nos quedará la permeabilidad multiplicado por n sobre l. La densidad no tiene ninguna variable interesante ahí que se le pueda colocar, multiplicado por la corriente continua. Bueno, claro que algunas personas lo colocan como n, ¿sí? Pero n es más que todo para el número de espirales. Es como decir que ρ es igual a masa sobre volumen. Casi la misma historia. La masa es el número, volumen es la longitud. Es casi lo mismo. Solo que utilizando otro ejemplo que saqué de fluidos para hacer su debida comparación. Copien eso, los espero y pasemos ahora sí al último paso, el cual sería un ejercicio, lo más de sencillo, no los voy a acorchar. Y ya, con eso se termina la clase de hoy. Primer y último ejercicio, porque yo sé que ya están cansaditos. Si la corriente va por acá y sale por acá, sabemos que hay corriente por acá y hay corriente por acá. Además sabemos que hay número de espiras, hay varias espiras ahí. Listo. Ahora, acá, todo esto es la longitud del solenoide. Bien, ¿qué última cosa necesitamos? El campo magnético. Copien eso, esa representación gráfica y pasemos a los datos. Acá los datos importantes. Entonces, primero que todo tenemos el número, la longitud, la corriente y por último la permeabilidad. Listo, entonces por ejemplo tenemos 650 espiras, unos 47 centímetros del solenoide, que cuando se pasa a metros, pues ya saben cómo sirve un factor de conversión, centímetros abajo para cancelar, y eso nos quedaría en 0,47 metros. La corriente voy a colocarla como de unos 2,25 amperes, me parece bien, y la permeabilidad, esa sí es constante, ¿listo? La cual va a ser de 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro sobre ampere. Sí, vamos a tener 3 unidades, es mucho, pero bueno, ya nos estamos metiendo en cosas más difíciles. No interesa qué datos ustedes coloquen, va a aparecer 4pi todo el tiempo. Bueno, pasemos ahora sí y aplicamos la fórmula. El campo magnético es igual a la permeabilidad multiplicado por la densidad, que ya saben cuál es el factor, multiplicado por la corriente constante de todo el trayecto. Reemplazando. La permeabilidad es de 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metros sobre ampere, ¿cierto? Muy bien, eso se multiplica a la densidad de 650, no tiene unidades por cierto, sobre 0,47 metros, porque es unidad de distancia. Multiplicado por 2,25 ampere, se cancela metro con metro, ampere con ampere y nos queda en Tesla. Perfecto. Coloquen eso en sus calculadoras, a ver cuánto les da. A mí me dio 3,91 teslas. Ese sería el ejercicio para el día de hoy. Ejercicio resuelto. Muchas gracias por la atención prestada. Espero la práctica y la teoría les haya servido mucho para todo lo que tiene que ver con campos magnéticos, eléctricos, solenoides, permeabilidad magnética, corrientes. Muchísimas cosas, pero lo logramos. En comentarios ustedes me pueden preguntar alguna cosa, alguna duda, recomendarme algunos temas acerca de fuerzas eléctricas o acerca de cualquier tema. No sé, lo que sea. Habiendo dicho todo eso, hasta la próxima. Así que...